Hola Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos hoy con una serie de informaciones breves sobre Meta, informaciones interesantes como siempre, y también una pequeña noticia de videojuegos que no deja de ser curiosa y nos dice un poco o nos llega a transmitir lo que están influyendo los VR mods y la comunidad modder en lo que es el mundo de la VR y el mundo de los videojuegos en general, ya que yo pienso que esto que os voy a comentar va a ser una tendencia en los próximos meses y sobre todo por el impacto que ha producido el famoso Unreal Engine Injector en cuanto a la aparente facilidad para llevar un juego de pantalla normal a VR. Bien, lo primero, muy brevemente, que os quiero comentar es que, como podéis apreciar en estos últimos días y semanas, bueno, pues la publicación de vídeos, aunque trata de ser asidua, no es tan asidua como es habitual, y esto tiene su motivación en que, lógicamente, ya os he comentado en más de una ocasión que yo tengo, aparte de este hobby o esta pasión por la VR, tengo también mi propio trabajo, etcétera, y son momentos en que este trabajo pues me está absorbiendo bastante y por tanto no puedo estar tanto tiempo disponible como en otros momentos. Pero no os preocupéis, simplemente quiero dar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que yo sigo ahí trabajando en este mundo de la VR, pronto llegarán nuevos contenidos, etcétera, pero siempre, lógicamente, el trabajo con el que uno pues subsiste es el que tiene que tener la mirada principal en mi caso, y después lógicamente pues viene mi comunidad de VR, mi pasión por la VR, etcétera, etcétera. Pero quería dejaros constancia de que lógicamente los contenidos van a seguir siempre, dependiendo del momento, pues con la asiduidad que yo pueda aportarles. Bien, y dicho esto, vamos a las noticias que os quiero comentar en el día de hoy, que no son demasiadas y son bastante breves, pero no dejan de ser interesantes, como por ejemplo las primeras filtraciones que se están produciendo del firmware en su formato PTC, que ya sabéis que es cuando todavía no se ha hecho pública, de la V64 para visores Quest. Yo recientemente, de hecho el día de ayer fue cuando recibí la V63, y la justamente en ese momento se anunció que la V64 había llegado al formato PTC o formato para desarrollador. Y os voy a comentar muy brevemente las dos cuestiones que de momento se han filtrado de ese nuevo, de esa nueva V64, y que pueden llegar cuando se hagan oficiales a nuestros visores, a nuestra experiencia. Por un lado tenemos, parece ser que se están apreciando mejoras interesantes en cuanto al brillo y al contraste, lo que es cuando me refiero al brillo, me refiero al rango dinámico de color, es decir, que los colores se ven más vivos, más realistas, etcétera. Y en cuanto al contraste, me refiero a que todo lo que vemos a través del pass-through pues va a ser mucho más cercano a la realidad que como lo veíamos hasta el momento. Parece que esto lo están apreciando bastantes usuarios que están haciendo uso de esta V64 en su formato PTC. Por otro lado, la otra cuestión que se ha anunciado o que se ha filtrado en cierta manera es que, bueno, pues el entorno para lo que es la Meta Home, llamado Cascadia, que hasta el momento era exclusivo para MetaQuest Pro, pues ahora ya va a estar disponible para todos los visores, incluyendo lógicamente las MetaQuest 3. Un entorno que se hizo para las MetaQuest Pro bastante chulo y que ahora llegará con la V64 a estar disponible para todos los visores de la gama Quest, lógicamente. Bien, pues esto es lo que os tengo que comentar de momento de la V64. Conforme vayan surgiendo más cuestiones, pues lo iremos comentando. Yo, como os he dicho, ayer recibí la V63 y estuve un poco ahí bicheando y viendo qué tal iba. Me sorprendió el hecho de que con la V63, ya os comenté en su momento, os puse un pequeño vídeo usando el mando y las manos a la vez en formato hand tracking, pero no lo había conseguido hacer a través del pass-through. Ayer, experimentando un poco, también conseguí esta función. La tenía activa en formato pass-through. He escuchado a lo largo de los días que hay usuarios que no lo tienen disponible o que no se les ha activado. Id a los ajustes del visor, a lo que es el seguimiento de manos, porque ahí tenéis un botón expreso para activar esta función si no la tenéis activada por defecto. Por tanto, los que no consiguen obtener esta combinación de hand tracking con el uso de los mandos,
que se vayan a ajustes, a seguimiento de manos, y ahí seguramente verán que no lo tienen activado y le tendrán que dar al botón correspondiente para activarlo. Bien. Y por lo demás, pues la experiencia con la V63 en general fue bastante buena. También en ese momento se hizo una actualización de Virtual Desktop, la 3.1.5 creo recordar, pero no he visto que tenga excesivas novedades más allá de fixes y cuestiones de optimización, digamos así, ¿no? Pero no vi que tuviera ninguna novedad interesante que comentar en principio. Bien, por otro lado, yéndonos y quedándonos un poco en el tema de las MetaQuest 3 y el hand tracking, también estuve experimentando en el día de ayer el uso, bueno, pues a raíz de esa noticia que salía a las Apple Vision Pro, usando los mandos de la Switch, los touch de la Switch, para jugar a juegos de SteamVR, pues me animé a intentar probar el hand tracking en algunos juegos, como por ejemplo Stilt, que ya sabéis que es un juego de plataformas, o Synth Riders, que es un juego musical. Y la verdad que me sorprendió mucho los resultados que obtuve. En Synth Riders la verdad que se podía jugar perfectamente al juego sin ningún tipo de problema. Claro, lógicamente al ser nuestras manos no teníamos la vibración, pero sí podíamos manejarlo, mover las manos, etcétera, etcétera, y jugar como si tuviéramos un mando corriente. Por otro lado, también estuve jugando a este Stilt y también se controlaba bastante bien. Es verdad que se perdía un poquito el tracking en algunas ocasiones, pero estuve un rato jugando y se podía controlar sin problemas, mediante los gestos con las manos, etcétera, etcétera, como si tuviéramos unos mandos. La verdad que me gustó mucho esta posibilidad de poder jugar a determinados juegos usando el hand tracking. Bueno, pues que es mucho más inmersivo, mucho más realista, digamos. Y en este sentido os comento la siguiente noticia, y es el hecho de que parece ser que hay una función dentro de MetaQuest 3 escondida. Yo estuve buscándola en el día de ayer y no la encontré, para activar lo que es la emulación de mando de un controlador como el que tenemos de un motion control, pero a través de el hand tracking, es decir, que el hand tracking simulase un mando. Esto es una función experimental, salió a la declaración de Luna, que es la usuaria de Twitter que puso esta noticia, pues salió un técnico de lo que es Meta y comentó que esto es una función experimental que no pretende ser mainstream, sino pretende llegar al gran público, pero que están experimentando con ella, y también nos comenta que están encontrando grandes dificultades para poder emular con una mano simplemente lo que son en el aire, porque además el hand tracking al final tenemos las manos en el aire, para poder simular lo que es un mando, el control de un mando. Yo me atrevo, una vez dicho esta noticia, me atrevo a especular una forma en la que esto podría ser viable, y es a combinar el full body tracking con el hand tracking. Es así de sencillo. Ya comentamos en su momento que el full body tracking lo podríamos utilizar para lo que es el movimiento, es decir, que cuando vayamos a andar, si se nos detectan las piernas, pues movemos las piernas y nos movemos en el entorno VR, o corremos, por ejemplo. Y ahora para saltar podríamos hacerlo a través de un gesto con las manos hacia arriba, por ejemplo, para hacer el salto como si saltáramos de verdad. Incluso podríamos saltar en nuestra posición para que se captase ese movimiento de salto, y con las manos interactuar con los objetos, coger cajones, usar una pistola, pues imaginaos que la tengo así, pues hacer el gesto del gatillo, ese tipo de cosas, que ya hay juegos incluso que lo han implementado. Por tanto, yo creo que quizá el futuro no sería más bien emular un mando tradicional, sino adaptar pues lo que es la realidad a la realidad virtual, es decir, hacer que ese hand tracking, ese full body tracking se adapten a esos juegos VR, dándole las funcionalidades adecuadas. Para, por ejemplo, subir una escalera, podríamos hacer este gesto tranquilamente, coger y subir. Y yo creo que estaría muy chulo, pero no sé en qué momento esto podrá ser implementado, si se llega a implementar. Pero lo veo más lógico que emular un mando. Para eso ya tenemos el mando motion control y demás. El hand tracking debería ir un poquito más lejos y precisamente buscar dentro de un mundo de realidad virtual precisamente el que todo sea mucho más realista, mucho más cercano y mucho más inmersivo, y eso solo se puede conseguir haciendo uso del full body tracking bajo mi punto de vista y del hand tracking. Bien,
Casi ya finalizando, el pasado 25 de marzo de 2024 se cumplió 10 años de que Mark Zuckerberg y en ese momento pues Facebook compró Meta por 2 billones de dólares. Perdón, compró Meta. Uy, qué tonto. Compró compró Oculus por 2 millones, 2 billones, billones de dólares. Y bueno, pues, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Pues prácticamente desde esa compra ha llegado una evolución de la VR que nos ha llevado hasta el punto en que estamos hoy, con una evolución enorme en estos 10 años, porque han pasado 10 años de esa compra. Y bueno, pues hemos pasado de unos visores como eran Rift y Rift S, basados básicamente en juegos PCVR con cable, hemos pasado a visores como Quest, Quest 2 y Quest 3 o Quest Pro, que ya han ido al formato standalone, buscando cada vez más acercarse a una experiencia, lo que es PSVR, pero sin el uso de cables, de una forma amiga, digamos así, para la mayoría de los usuarios, ya que no todo el mundo está dispuesto a tener colgado un cable, ni la complejidad en ciertos momentos que puede llegar a tener lo que es el uso de PSVR. Bueno, hemos ido sufriendo distintas evoluciones en distintos campos, en el hand tracking, en el pass-through, la XR, la VR, cada vez mejor, cada vez más inmersiva, cada vez también con más público interesado en esta tecnología. Y lógicamente yo en este punto quiero celebrar con vosotros estos 10 años desde que Facebook compró, o Mark Zuckerberg compró Oculus, para llevarlo hasta donde lo están llevando a día de hoy, y ya veremos qué nos depara el futuro. Lo quiero celebrar porque yo creo que es un momento importante, que cuando pasen los años será realmente histórico, de lo que es la evolución de la VR para llegar a ser un fenómeno mainstream o un fenómeno de masas como los juegos tradicionales. Yo creo que ese momento es muy importante porque fue después de, lógicamente, de mucho experimentar, mucho evolucionar, mucho tal, pues de llegar al punto que estamos hoy, que yo creo que tenemos una VR bastante evolucionada, bastante disfrutable, y que cada vez se acerca más a ese mainstream que todos deseamos, a esos juegos AAA constantes, etcétera, etcétera. Y para ello todos tenemos que aportar, vosotros, la comunidad, yo como divulgador y como apasionado de esta tecnología, las compañías de la industria, pues los creadores de visores, todos tenemos que ir contribuyendo día a día a que esta tecnología llegue a lo que se merece, bajo mi punto de vista, porque es la mayor innovación que ha podido haber en videojuegos desde hace mucho tiempo, bajo mi punto de vista. Bien, pues celebremos estos 10 años juntos aquí en RevelQuest VR, 10 años de que Mark Zuckerberg compró Oculus por 2 billones de dólares. Bien, y para finalizar el vídeo de hoy, una noticia muy interesante bajo mi punto de vista. Ya sabéis que Metal Hellsinger es un juego musical, arcade shooter. La verdad que a mí me llama mucho la atención. Tenemos que ir por un mundo bastante chulo, destruyendo demonios y demás, al son de música pesada, música heavy, música hard rock, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta hace poco tenía bueno, de hecho está disponible un VR mod. ¿Qué ocurre? Que este VR mod era bastante exigente, incluso yo lo llegué a probar en la 4090 y no iba del todo bien. Es verdad que iba mucho mejor que cuando lo jugábamos en una 3080, por ejemplo, pero aún así no iba demasiado bien. Pero tenemos la gran noticia, y estáis viendo un tráiler mientras os estoy hablando, de que va a salir un soporte oficial para Metal Hellsinger para todas las plataformas, para PSVR, los que ya tenéis el título, para MetaQuest, para visores Quest y también para PSVR 2. Y esto es una gran noticia porque a mí me parece un juego bastante interesante, de los juegos musicales que yo he podido usar, de los que más interesantes me han parecido, mezclando el fenómeno shooter con el fenómeno musical, con el fenómeno ambiental y con unos gráficos bastante interesantes, y que lógicamente al tener un soporte oficial pues va a funcionar muchísimo mejor que con este VR mod, que además es de estos VR mods que yo llamo VR mods en bruto, y por tanto pues necesitan un ordenador muy potente para que vayan más o menos bien. Sin embargo, no dudo que la adaptación que han hecho los chicos creadores de Metal Hellsinger pues va a ser adecuada para que lo podamos jugar perfectamente en cualquier tipo de dispositivo, ya sea pues PSVR 2 o PSVR. Así que gran noticia para finalizar el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante, y también el resto de noticias que hemos comentado. Pues nada más, RevelQuest maníacos, espero que todo lo que hemos visto sea
útil, os haya sido interesante y os haya dado un rato de alegría en este jueves. Bueno, pues espero que todos lo paséis bien en estos días festivos. Nos vemos pronto, seguramente mañana en un nuevo vídeo. Y no dudéis que Reverquest VR sigue adelante y seguirá trayendo contenidos, aunque ahora estemos un poquito un día sí, un día no, cuando se va pudiendo. Pero ahí estaremos siempre apoyando la VR porque me parece, ya digo, una de las tecnologías más prometedoras desde hace mucho tiempo dentro de este mundillo. Bueno, Reverquest maníacos, nos vemos pronto. Pasad buen día. Chao, chao.